Buenas amigos, aquí me encuentro nuevamente. En este caso me trajeron una fotocopiadora Ricoh 171. La falla que está presentando, bueno, el cliente me dijo que había que hacerle mantenimiento, pero realmente yo le saqué el contador. La falla, la raya que presenta ahí del rodillo fusor que está marcando. Las otras líneas horizontales parece ser el cilindro. Y aquí estamos chequeando lo que es el rodillo fusor para ver en qué condiciones se ve de la raya que me está saliendo en lo que es en el contador. Aquí voy a explicar cómo desmontar el rollo fusor, qué parte, qué tornillos tengo que quitar para desmontar lo que es la unidad fusora. También aquí en este caso, con esta fotocopiadora hay que desmontar la tapa que está debajo del escáner. Aquí ya en este caso ya la desmonté. Expliqué el tornillo que había que quitar. Hay que desconectar el conector, valga la redundancia, de la fuente, que es el conector que va directamente al rollo fusor que alimenta lo que es las lámparas. Lo desconecto y aquí procedo a desmontar lo que es el rollo fusor. Después de haberle quitado los tornillos, después de haber soltado los cables, el termistor y todo. Aquí voy a desarmar lo que es el rollo fusor. Demostrando los tornillos que primero debo quitar para poder desarmar esta unidad. Empiezo a desarmar para desmontar lo que es la parte superior del rodillo fusor, que esa parte es como decir la que da el dúplex en el momento de fotocopiar, cuando se indica la función del dúplex. Aquí desmonto la pieza. En este caso hay que desmontar un piñón o engrane del lado derecho del fusor. Ahí procedo a quitarle el tornillo para quitar lo que es la parte de ese engrane, para poder desmontar la parte esa del dúplex, de la parte, lo que es la parte superior del rodillo fusor, de la unidad fusora, perdón. Desmonto lo que es, perdón, el piñón. Desmonto lo que es, para desmontar la unidad hay que levantar lo que es la tapita azul para que me salga esa parte. La tapita la levantamos con cuidado para evitar que no se vaya a romper lo que es la parte del eje. Aquí voy desmontando, y donde están los ejes voy sacando con cuidado hasta desmontarla. Luego procedo a dividir lo que es la parte del fusor con el rodillo de presión. Aquí indico los tornillos que tengo que quitarles. Los desmonto. Son 2 tornillos. Aquí procedo a desmontar esta parte. También hay que ir chequeando también en el momento de cambiar lo que es el rollo fusor. Hay que chequear lo que es el termistor. En caso de que el termistor esté muy lleno de tóner, lo limpiamos. Si de repente el termistor está con parte expuesto, la parte metálica, mejor reemplazarlo para evitar de repente más adelante una falla en la parte del fusor. Aquí desarmé lo que es la unidad, la dividí en 2. Aquí demuestro lo que es la raya que está saliendo en la parte de la impresión del contador, y procedo ya a desmontar lo que es la parte del fusor. Ellos llevan 2 ejes en los extremos, aparte de un piñón. Eso hay que desmontarlo ser muy cuidadoso en ese sentido para evitar que se vaya a romper lo que es la lámpara del fusor, la lámpara de calor. Chequeamos la parte esa con cuidado. Son 2 tornillos los que se desmontan. Aquí ya desmonté lo que es la unidad fusora, el rodillo fusor. Hay que quitar como una especie de aritos para poder desmontar lo que es desarmar lo que es el fusor. Aquí muestro lo que es la lámpara para que primero, para evitar que se vaya a romper. Aquí limpio lo que es las uñas, porque ellas quedan, lo que le queda al material del fusor ahí pegados. Reviso también lo que es las uñas, que no tenga su desgaste. En caso de que tenga bastante desgaste, pues entonces se cambian también, se reemplazan.
Y aquí estoy desmontando lo que es la parte del rollo difusor, que trae una especie de arito que ajusta lo que es la parte del piñón para girar el fusor. Este es el eje, el buje, perdón, que hay que verle la posición porque en el momento de armar nuevamente la unidad hay que saber qué posición haya tenido anteriormente. Para los que puedan desarmar una máquina por primera vez, tomarle una foto. Les sugiero tomar una foto antes de desarmar lo que es la parte del fusor. Aquí voy a colocar el rollo fusor nuevo. Le quito la envoltura. Les demuestro con la diferencia del nuevo con el viejo por la cuestión de la marca que tiene la parte de la uña. Ya haber montado del fusor, indico de cómo van los ejes, de lo que deben tener mucho cuidado al montarlo, porque entonces si los montan de una mala manera, pueden generar un pequeño problema lo que es en la parte del fusor. Pueden de repente una mala manipulación en ese caso, pues se puede romper la lámpara. Aquí ya procedemos en el armado nuevamente de la unidad fusora, perdón. Vamos armando con cuidado. Ella en sus extremos tienen ejes, y lo más cuidadoso para evitar que se rompa, porque ese eje es plástico. Claro, un plástico que le llaman baquelita, para evitar que no se vaya a romper. Lo armamos cuidadosamente. Miramos que donde van los tornillos coincidan y que quede fijo para que no vaya a soltarse lo que es la parte del fusor. Tampoco lo vamos a apretar con mucha fuerza, porque no es la idea que de repente se vaya a partir esa parte del fusor, porque esas piezas se tuestan con el tiempo de tanto calor que lleva ese tipo de material. Aquí ya procedo ya con el armado del fusor. Procedo a colocar lo que es el piñón, mirando la posición del piñón, que me va a girar lo que es el rollo, la parte de la unidad del dúplex, perdón. Vemos la posición donde se coloca el piñón, en el eje que va el rollo fusor. Lo colocamos. Vamos, para mejor guía, colocamos el piñón, lo colocamos, y luego para montar nuevamente esa pieza debemos levantar lo que es la tapa azul, y como reitero, cuidadosamente evitar que se vayan a romper los ejes de la parte del fusor. Lo colocamos, lo armamos, y tenemos que darnos cuenta de que llegue a la base del fusor esa pieza, para que puedan encajar los tornillos bien y no vaya a quedar ninguna pieza suelta. Porque en el momento del armado, ya de colocar el momento del fusor en la fotocopiadora, no va a encajar de buena manera. Entonces de repente lo pueden forzar, pueden partir alguna pieza de la unidad fusora. Aquí procedemos a armarlo. Lo colocamos cuidadosamente, miramos, chequeamos bien que quede bien puesto la base, que caiga pues prácticamente donde van los tornillos, que quede prácticamente fija, que no quede floja. Apretamos de tal manera que tampoco podamos apretarla mucho, para evitar que se vaya a romper ese tipo de material. Lo atornillamos. Y cuidadosamente estar pendiente también de que no vayan a romper una leva del sensor de lo que es la unidad fusora, porque esas levas son delicadas. Entonces evitar ese daño. Colocamos la pieza metálica que tranca la que es la parte del piñón, que hace girar la parte del fusor de la unidad del dúplex, porque esa parte de la unidad del dúplex del fusor, porque ella puede trabajar sin esa unidad, pero igualito entonces va a trabajar solamente una sola cara. Pero entonces en este caso, como les indico, armarla cuidadosamente. La pieza metálica lleva como una especie de una guía del cuadrante. Procedemos ya a esta parte a desmontar lo que es
la unidad fotoconductora. Para desmontar la unidad fotoconductora debemos sacar primero lo que es la tolva del tóner. Desmontamos la tolva del tóner, la palanqueamos cuidadosamente, la sacamos. Procedemos a desarmar, a sacar lo que es la unidad fotoconductora. Desconectamos. En este caso la fotocopiadora tiene, este modelo tiene un conector. Soltamos el conector y sacamos lo que es la unidad fotoconductora. Indico aquí los tornillos que se van a quitar para el desarme de la unidad. Por un lado son 3 donde va el piñón de acople, y por otro lado son 2 que viene una tapa superior, luego una inferior. Aquí ya procedemos a desarmar que queden en 2 piezas lo que es la parte de la unidad fotoconductora. En este caso ya para cambiar lo que es el cilindro y lo que es la cuchilla, porque el dueño de la fotocopiadora me había dicho que solamente había que hacerle el mantenimiento. Pero yo al chequear la parte del contador vi la falla que está presentando, y entonces le indiqué a él que no, que hay que hacerle el mantenimiento. Aparte del mantenimiento hay que cambiarle el cilindro, cuchilla, y aparte de la raya del rollo difusor. Entonces ya procedemos en este caso a hacerle lo que es el desarme de la unidad fotoconductora, para así proceder a hacerle el cambio del cilindro y la cuchilla. Aquí desarmamos primero ella trae la tapa superior, luego trae otra tapa que trae un solo tornillo, la que lleva un eje que encaja en lo que es la parte del cilindro. Entonces procedemos, le quité el tornillo y luego dividimos en 2 lo que es la unidad fotoconductora. Luego en el desarme, ya al haberle desmontado el tornillo, agarramos y quitamos cuidadosamente lo que es la tapa para poder desarmar lo que es la unidad fotoconductora. En este caso, desarmé ya la unidad. Ahí revisamos. El cilindro me está presentando unos puntos y la mancha que es horizontal en la parte de la hoja. Tenemos aquí lo que es el rodillo de carga y lo que es la cuchilla, y el rodillo de limpieza y el rodillo de carga. Ya en este caso ya reemplacé lo que fue el cilindro y la cuchilla, y procedo a armar nuevamente la unidad. Pero hubo un caso en este momento, después de que ya aquí procedo a armar. Muestro el eje que trae lo que es la tapa de la unidad fotoconductora. Primero armamos, puede ser indiferente, pueden armarla por este lado primero, o pueden armarla primero por el otro lado y luego arman de este lado. Eso es indiferente, eso ya es cada quien como la quiera armar primero, colocar cuál tapa primero, y eso no tiene ningún problema. Yo en este caso pues preferí hacerlo de este lado por el eje, para sostener lo que es la parte del cilindro, para que no se me vaya a salir el cilindro. Pues en este caso pues sí, bueno, puede ser también como les indico, pues ya a criterio de cada quien como lo quiere armar. Aquí procedo a limpiar esta pieza que está llena de tóner. Ya después de haberle hecho la limpieza a la unidad fotoconductora, la colocación de los repuestos, procedo en el armado de la unidad fotoconductora. Aquí empiezo a armarla nuevamente. Coloco los tornillos correspondientes en su sitio, y tampoco recomiendo no apretarlas demasiado, porque como les indico pues esas piezas son a veces, como son una pasta dura, pueden romperse, y a veces se nos complica conseguirle un repuesto, lo que es esa parte de la pieza. Aquí procedemos con el armado. Como les indico, pues los tornillos cuando la desarmen lo pueden colocar a un lado. Si quieren, si tienen de repente una tacita o un pote, pueden guardar en un pote para que no se le vayan a extraviar.
Aquí vuelvo a mostrar la parte de la otra tapa que voy a la otra parte que corresponde de la unidad fotoconductora. Voy a ir en el armado. En esta parte ella está contentiva de 3 tornillos. Aquí empiezo a colocar los tornillos. Son 3 tornillos que llevan uno en la parte superior y 2 en la parte inferior de lo que es la unidad fotoconductora. Procedo en el armado. Luego hay que colocarle lo que es el piñón. A veces hay momentos que a las personas se les pasa por alto de colocarle lo que es el piñón que hace girar lo que es la unidad de revelado. El piñón negro que estoy mostrando en este momento, que a veces la gente se les olvida colocarlo, monta la unidad fotoconductora, cuando van a imprimir o fotocopiar, salen toda la unidad prácticamente, la hoja en blanco. Aquí ya procedemos a probar, ya con el contador después de haberle hecho el mantenimiento y al haberle cambiado los repuestos que indiqué anteriormente. Aquí está esperando que salga la hoja. Ya está imprimiendo. Ya vemos aquí cómo quedó la copia. Aquí hubo un caso en resulta que me tocó también cambiar el rodillo de carga por las manchas esas que aparecían en el borde derecho de la hoja. Resulta que el rollo de carga que también estaba dañado, pensé que era por mantenimiento también, lo limpié con alcohol, lo limpié con agua y esa mancha no se le quitaba. Entonces opté por colocar un rollo de carga nuevo y ya fue la solución completa de la máquina.